Bienvenidas, bienvenidos al seminario web que realiza PV Magazine, tecnología TopCon de alta eficiencia para distintas latitudes en América Latina. Les habla Luisini, redactor de PV Magazine Latam y también moderador de este webinar. Es con mucho gusto que les voy a presentar a mi colega Emiliano Bellini, que es redactor de PV Magazine Global y que está aquí con nosotros. ¿Qué tal, Emiliano? ¿Cómo estás? Hola Luis, ¿qué tal? Muy bien. Es un gusto estar aquí contigo otra vez. Me alegro mucho. Sí. Bueno, para mí también, te agradezco. Quiero también presentarles a nuestros oradores en este seminario, que son Álvaro García Maltrás, vicepresidente de América Latina y el Caribe de Trina Solar. ¿Qué tal, Álvaro? Hola, buenos días. ¿Qué tal, Luis? ¿Qué tal, Emiliano? Encantado de saludarles. Hola Muchas Álvaro. gracias. También está con nosotros José Alberto Flores Hernández, jefe de servicio técnico para América Latina y el Caribe de Trina Solar. Un gusto saludarlo, José. Igualmente, buenos días. Buenos días. Y presentarles también a César Sáenz, de Latam Utility ES Manager de Sungrow. Bienvenido, César. Muchas gracias y muy buenos días a todos. Muy bien, muchas gracias. Bueno, Emiliano. Sí, vamos a hablar de una tecnología muy nueva para América Latina, que es la tecnología de módulo TopCon, que es una tecnología que ya se está firmando en varios mercados, en Europa, en Estados Unidos, también en muchos países asiáticos, y que ahora entrará, o está entrando, es lo que tenemos que verificar también en ese webinar, en mercados latinoamericanos. Lo cual te quería preguntar a ti, Luis, que estás siguiendo muy de cerca estos mercados, si ya conoces de algún proyecto o de algún desarrollo que está conectado con el tema TopCon. Bueno, no, he sabido que siempre llega un poco más tarde todo Latinoamérica por muchos motivos. Puede decirse que no es una tecnología todavía muy desarrollada en la región. Sí que hay una noticia cercana en el tiempo. En septiembre pasado, el fabricante chino BYD Energy anunció la producción del nuevo módulo fotovoltaico TopCon tipo N de 575 vatios de potencia, que las va a producir en su planta de Campinas, en Sao Paulo, en Brasil, a partir de diciembre próximo. Digamos que ya hipotéticamente en un par de semanas debería comenzar esa producción. Pero bueno, yo creo que en este caso sería más interesante preguntarle a Álvaro García Maltrás cuál es el nivel de penetración de esta tecnología en los mercados latinoamericanos. ¿Hay envíos realizados? ¿Hay pedidos para este tipo de productos, Álvaro? Ok, bueno, gracias por la pregunta. La verdad es que tienes razón. Las nuevas tecnologías, sobre todo en la industria fotovoltaica que se desarrolla principalmente en China, llegan un poquito más tarde a América Latina comparado con otros mercados, aunque solo sea por distancia geográfica, ¿no? Pero bueno, me complace confirmar que esta tecnología sí que ya se está implementando, empezando a implementar en la región. Es decir, ya hay proyectos significativos que están en construcción considerando este tipo de tecnología. Si bien es verdad que estamos en una fase incipiente de la misma. Pero sí, confirmo totalmente que ya hay proyectos solares en construcción utilizando este tipo de tecnología en América Latina. Álvaro, los mercados de América Latina son tradicionalmente mercados de proyectos a gran escala, ¿no? Me imagino entonces que esa región va a tener una gran cantidad de ese tipo de módulos en los próximos años. O sea que esos paneles tienen más eficiencia, tienen más rendimiento y me imagino que para proyectos a gran escala es una ventaja. Eso me imagino lo veremos también en la presentación, pero ahora anticipar un poco que quizás ese tipo de proyectos sea ideal, ¿no? Sí, efectivamente. Si bien, oye, yo sí que creo que, bueno, es conveniente señalar que no únicamente el segmento de grandes plantas solares es el incipiente en América Latina, lo que estamos comprobando es que, de hecho, este año estará bastante equilibrado el volumen en generación distribuida y generación centralizada, ¿no? Lo cual yo creo que es bastante sano para el segmento solar en América Latina. Pero, sin duda alguna, históricamente, digamos que el segmento utility o de grandes plantas solares era y es el principal aún, ¿no? Específicamente para este segmento es aquel en el que creemos que destacará especialmente este tipo de productos, este tipo de tecnología. La tecnología solar, pues como sabéis, ha experimentado una mejora en su competitividad en los últimos 30 años, pues espectacular, ¿no? Hoy en día nos permite
competir con cualquier tipo alternativo de generación de energía, obviamente con lo de los provenientes de combustibles fósiles, pero también con otras renovables. Y la realidad es que hemos llegado a esta competitividad por la bajada de costes de los principales componentes, principalmente del módulo, y especialmente en el caso del módulo por la mejora en los costes de los materiales que lo conforman. Las economías de escala están alcanzadas, los procesos están muy optimizados y la realidad es que es difícil seguir decreciendo los costes a este ritmo, por lo que los fabricantes hemos optado por, bueno, de cara a continuar mejorando nuestra competitividad, incrementar la eficiencia y el desempeño de nuestros productos. Eso es exactamente lo que conseguimos con esta tecnología. Conseguimos productos de mayor eficiencia que generan más energía en menos espacio y ahora uno de los retos es, bueno, la perfecta interacción de esos nuevos módulos con el resto de los componentes de la planta, principalmente trackers e inversores. Álvaro, podemos decir que con los módulos TOPCon se apostó más en incrementar la eficiencia y menos en reducir costes, porque los costes, digamos, de los módulos son un poquito, ligeramente mayores que los paneles PERC, ¿no? Por ejemplo. Entonces, digamos, con esta tecnología los desarrolladores se tienen que esperar un incremento de energía y de rendimiento y menos una reducción de costes, ¿no? Claro que hay otras ventajas que ya veremos, pero me imagino que el tema de la eficiencia con este producto es muy importante. No, exactamente. Y no solo la eficiencia, sino sobre todo la generación energética. Al final, con la competitividad de nuestra tecnología, todos nos hemos visto obligados a sofisticarnos un poquito y no quedarnos en la parte del CAPEX y lo más barato es lo mejor. No, todos estamos ya buscando el mejor coste estabilizado de la energía. Es, digamos, la métrica que verdaderamente debe dirimir si una solución es mejor que otra. Y con esta solución, posiblemente el CAPEX sea ligeramente más alto, el coste un poquito más alto, pero se compensa bastante más cuando consigues un coste estabilizado de energía inferior a la opción de P-Type estándar, que es la más habitual hasta el día de hoy, ¿no? Yo creo que, sobre todo en el caso de utility, podemos estar ante un movimiento similar al que presenciamos hace, no tanto, 2 o 3 años, que antes todos los módulos eran de poli, ¿no? De polisilicio, y ahora son todos de mono, ¿no? Pues igual, creo que ahora vamos a pasar a módulos mono P-Type a módulos mono N-Type para este tipo de aplicaciones. ¿Por qué? Porque el número final sale mejor. Álvaro, esto me trae a la reflexión que hay como que hacer un trabajo como de docencia, ¿no? Como de educar un poco a los clientes en este producto que, bueno, que tiene algunas cosas todavía que no están tan expandidas en su conocimiento, ¿verdad? Sí, totalmente, Luis, tienes toda la razón. La primera reacción es, ¿dónde vas con eso? ¿Qué es más caro? Tú no estabas aquí los últimos 20 años. Pero bueno, efectivamente, hay que explicar, sí, en un primer momento lo es, pero lo vas a recuperar en el primer año y luego te quedan otros 29 para beneficiarte de esta tecnología adicional, ¿no? Así que, efectivamente, no es algo obvio y hay que explicarlo. Y por eso, oye, os queremos agradecer especialmente en este caso que nos ayudéis a divulgar las ventajas de este tipo de tecnología. Claro que este es también el objetivo de ese webinar, es, claro, difundir más información sobre tecnologías nuevas. Y yo me puedo imaginar una de las típicas preguntas que siempre vemos en este tipo de webinars, donde sale de productos que son teóricamente, para proyectos a gran escala, es si se puede utilizar ese tipo de módulo también en proyectos sobre cubierta, residenciales, comerciales, industriales. Me imagino que sí, pero claro que a lo mejor Álvaro nos puede decir más detalladamente si es verdad. Sí, desde luego que se puede, aunque en nuestras simulaciones la principal ventaja con este tipo de tecnología se obtiene en módulos bifaciales, ya que, bueno, una de sus principales características es que el coeficiente de bifacialidad aumenta significativamente comparada con la tecnología anterior, con lo cual te beneficias mucho más de la generación por la parte posterior del módulo, la cual no existe o es muy pequeña en módulos pegados al tejado, ¿no? Pero, por supuesto que se puede utilizar, ya que la eficiencia sin duda es mayor, su comportamiento frente a la temperatura es mejor, etcétera, etcétera. Las otras ventajas de la tecnología permanecen intactas.
Luis, ¿tienes pregunta final? Yo tendría otra, pero si tienes tú, yo la hago. No, adelante, Emiliano, adelante. Bueno, una última pregunta entonces, porque después queremos pasar a las presentaciones que son muy interesantes. Claro, hoy vamos a hablar también un poco de almacenamiento, también gran escala, digamos, tema de... Es una tecnología esta que también, digamos, puede motivar los desarrolladores a hacer plantas con almacenamiento también, considerado el alto nivel de producción de energía que van a asegurar. Totalmente. Nosotros vemos es cada vez más común que los desarrollos de plantas, y no necesariamente, bueno, yo diría de prácticamente cualquier tamaño, cada vez se hacen más considerando soluciones de almacenamiento anexas, especialmente en aquellos mercados en los que hay ciertas restricciones de red, que en América Latina son muchos, por no decir Muchos, sí. todos. ¿Me puedes indicar alguno, por ejemplo? Bueno, yo diría que el perfecto ejemplo es Chile, ¿no? En Chile yo no creo que ahora mismo se esté diseñando ningún proyecto de más de 10 megavatios sin una solución de almacenamiento incorporada al mismo. No solo para ayudar a la red, sino también porque, bueno, existe un beneficio potencial adicional que es la gran diferencia de precio que hay entre la hora pico y la hora valle, ¿no? Ya. Entonces, bueno, nos toca reinventarnos a todos y continuar evolucionando tecnológicamente para poder continuar creciendo. Y creo que a nivel tecnológico nuestra industria debe estar orgullosa, ya que desde luego lo estamos logrando en los últimos años, y creo que el futuro también es soleado, ¿no? Álvaro, entonces, perdón, lo que escuchamos por muchos años que el almacenamiento en América Latina no se puede hacer, no es viable, que es un refrán que se escucha muy a menudo, yo creo que ya no es verdad, ¿no? No lo es, y de hecho ya hay plantas operando, ¿no? En México, en Chile, y lo que vamos a ver ahora es un boom. Hasta ahora yo creo que era para aplicaciones muy concretas, que bueno, los costes de las soluciones de almacenamiento eran todavía demasiado elevados, y todavía creemos que tienen un recorrido a la baja importante, pero en cada vez más aplicaciones esta solución ya tiene todo el sentido, no solo técnico, sino también económico. Perfecto, gracias Álvaro. Yo creo que podemos seguir. Luis, por favor. Una cuestión se me ocurrió, Álvaro, que el caso de Chile que tú has mencionado, que hay un tema que ahí está preocupando mucho, que es el tema del vertimiento, como lo llaman en Chile, que es la no utilización de toda la energía que genera un parque fotovoltaico, precisamente por el tema de las conexiones y por el tema de todavía no desarrollado el almacenamiento, ¿no? Claro, sí, es una auténtica pena, pues, derrochar generación en este mundo hoy en día. No, tenemos que luchar contra eso, ¿no? Entonces, es una de las soluciones que el almacenamiento trae consigo. Muy bien, bueno, creo que podemos pasar ahora a la presentación de Trina, entonces, a cargo de José Alberto Flores Hernández, como ya dijimos, jefe de servicio técnico para América Latina y el Caribe de Trina Solar. Antes quiero recordarles que la grabación de este seminario y la presentación también, las presentaciones, se podrán descargar de nuestra página web a partir de mañana. Bueno, José, adelante, por favor. Vale, Luis, pues muchas gracias por la introducción y muchas gracias a todos los presentes por estar aquí hoy. La idea ahora es entrar a una presentación que mezcla un poco la parte técnica. Vamos a explicar un poco cuáles son las nuevas tecnologías y además mostrar algunos números de cómo estas tecnologías realmente cumplen, pues, lo que ponemos en el título, menor CAPEX y menor LCOE. Pero yo creo que siempre es bueno empezar por la base, empezar en el qué se está haciendo, por qué estas nuevas tecnologías y cómo se están realizando estas nuevas tecnologías. Entonces, voy a empezar por qué es una célula tipo N, que es la base de toda la tecnología. Y aquí, pues, 30 segundos de física de semiconductores. Los módulos fotovoltaicos funcionan cuando un fotón que viene del sol o una fuente lumínica mueve un electrón de la estructura del silicio. Este electrón simplemente se queda flotando si no tiene dónde ir y vuelve a su sitio. La base de la célula fotovoltaica es lo que es conocido como la unión PN. La unión PN es literalmente dopar o cambiar la carga eléctrica de la célula, de ambos lados de la célula, para generar un campo de carga. Cuando ese electrón de silicio es liberado por efecto del fotón, sabe para dónde ir. Tiene un campo magnético que le dice, bueno, quiero que vayas en aquella dirección. Esto es la base
exacta y la base precisa de todas las células fotovoltaicas del mercado, por lo menos las células de silicio. ¿Qué pasa? Anteriormente se utilizaban células tipo N. Eran células que imagínate una oblea de silicio puro. Dopas la oblea entera con boro, el cual debido a sus características intrínsecas, porque le falta un electrón en la última capa, genera un dopaje positivo, y luego dopas una capa superior con fósforo, creando el campo negativo. ¿Vale? Entonces, se llama célula tipo P porque lo primero que dopas es el boro, por lo tanto la célula es mayormente positiva. ¿Cuál es el cambio con la tecnología de tipo N? Cambiamos esto. Primero dopamos con el fósforo y a continuación dopamos con el boro. ¿Qué ventaja tiene esto? Pues hay una ventaja principal que está relacionada con la degradación. La principal degradación de los módulos fotovoltaicos, o lo que también es conocido como degradación del primer año, degradación LID, es la degradación ocurrida por la recombinación de electrones en los pares boro-oxígeno. ¿Qué significa esto? Cuando durante la producción se mezclan átomos de oxígeno dentro de la matriz de silicio con boro, hay puntos de recombinación especiales donde los electrones, cuando estaban viajando en ese camino que le indicamos que queríamos que fueran, se caen y regresan al silicio. Esto es una degradación. Esto ocurre por un tiempo puntual al principio de la vida útil del módulo y luego desaparece. Con el tipo N reducimos grandemente esto y hacemos que reduciendo la concentración de boro, y hacemos que los puntos de recombinación boro-oxígeno se vean muy disminuidos. Esa es, digamos, la base de la tecnología tipo N. Estamos invirtiendo cómo se fabrica la célula. Esto, a ver, por si aquí hay un doctor en física que luego me va a decir que no lo he explicado completamente, es una simplificación tanto de la estructura de la célula y de su funcionamiento. Pero no creo que la idea hoy sea pues entrar a detalles muy profundos de física de semiconductores, sino explicar la base de la tecnología, para que cuando alguien explique por qué una célula tipo N es mejor, pues bueno, uno tenga un conocimiento básico de por qué está funcionando. Luego, además de la tecnología de tipo N, la nueva familia de módulos fotovoltaicos tiene otro cambio de tecnología. Creo que Emiliano... Sí, no, te quería darlo, pues nunca lo escuché explicar tan bien como lo hiciste tú, la verdad. O sea, te lo agradezco mucho porque creo que se ha entendido muy bien cuál es el tipo de cambio. Lo que quería comentar contigo es, claro, que se trata de un cambio de tipo, no sé cómo decirlo, de toda la industria. Lo que quería comentar es que toda la industria se está moviendo hacia un módulo de tipo N, ¿no? Al final. O sea, que es un... Claro, no todos los productores, pero la mayoría se está dirigiendo hacia el N-Type. Sí, correcto. A ver, o sea, pasa un poco como pasa con la mayoría de las tecnologías que se prueban y funcionan, como pasó con el half cell, como pasó con tipo PERC, como pasó con la bifacialidad. Hay algunos fabricantes que prueban las tecnologías y poco a poco se van implementando a través de toda la industria en general. La industria fotovoltaica en general, desde un punto de vista netamente tecnológico, es bastante homogénea porque todos usamos el mismo material, que es silicio. Al todos usar el mismo material silicio, los cambios entre diferentes fabricantes, que los hay, son bastante de detalle y no de algo muy grande. O sea, no es que un fabricante usa half cell y el otro no. Ambos usan half cell. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, que Trina, por ejemplo, corta sus células de una manera diferente que otros fabricantes. Ahí están los detalles. Perfecto, gracias. Sigue, por favor. Vale, entonces, hablando del segundo cambio de tecnología, este caso sí es específico de los módulos Trina, por cierto, es del tamaño de célula. La célula que Trina utilizaba anteriormente era una célula de 210 milímetros, que tiene unas características muy interesantes en cuanto a su producción de corriente, a su eficiencia. Es una célula que se está comportando muy bien en el mercado. Pero Trina ha ido un paso más allá y ha cambiado la célula. Usualmente todas las células del mercado eran cuadradas. ¿Por qué? Bueno, porque tenemos que recordar que el silicio monocristalino viene de un lingote de silicio, que es todo un solo cristal, que es cilíndrico. La forma más fácil de cortar este cilindro es un cuadrado. Incluso si nos vamos un poco más atrás, las células monocristalinas, por si alguien se acuerda, tenían las esquinas cortadas. Tenían las esquinas cortadas porque cuando tienes un cilindro, sacas obleas circulares, y para cortar una célula dentro de una oblea circular y aprovechar mayor cantidad de área, le quitas las esquinas.
Entonces, hemos pasado de células pequeñas con las esquinas cortadas a células más grandes con las esquinas cortadas a células más grandes con las esquinas completas. Todos los módulos de trina ahora tienen las esquinas sin cortar. Pero vamos un paso más allá. Vamos a células rectangulares. Entonces, la nueva familia de módulos de trina solar tiene una célula que es de 210 milímetros de alto por 182 milímetros de ancho. Esto permite obtener todas las ventajas de ambos tamaños. Tienes las altas potencias y las bajas tensiones de las células de gran tamaño, mientras que tienes un factor de forma muy acorde a los trackers actuales y además mejora mucho la compatibilidad con inversores residenciales. Esto es un punto que había los módulos de más alta potencia de las antiguas familias de trina solar no siempre eran completamente compatibles con todos los inversores residenciales. La nueva familia tiene una compatibilidad muy alta porque tiene una corriente inferior, sin perder todas las ventajas que ya el tamaño de célula de 210 podía proporcionar. Entonces, ya hemos hablado de las dos grandes tecnologías de esta familia y son solamente dos nuevas adiciones a los módulos Vertex. Tecnologías que hemos venido aplicando durante los últimos años, es una gran cantidad. Bueno, hemos hecho un montón de webinars que seguro están por internet y se pueden conseguir, pero estas son, digamos, la punta de lanza del día de hoy. Y ahora vamos a ver qué ventajas nos dan estas dos tecnologías. Las células más grandes tienen una serie de ventajas. Entraremos a los detalles a continuación, pero por, digamos, dar un vistazo desde una mayor altura, el tamaño de célula genera ventajas que se relacionan directamente con materiales adyacentes al módulo. No con el costo del módulo o con la producción del módulo, sino cómo el módulo se comporta dentro de un sistema. El hecho de que tengas mayores células significa que tienes menos trackers, que tienes menos cables, que tienes menor mano de obra. Entraré en los detalles, no solamente estoy diciendo esto por decirlo, y mejora el transporte de los módulos. Esto es del tamaño de célula. En cambio, cuando vamos a la tecnología de la célula, que la célula es tipo N, entonces hablamos de ventajas en la generación. Hablamos de cómo se mejora la producción de energía del módulo. Entonces hablamos de ventajas en la degradación de las células, hablamos de mayor potencia y mayores eficiencias, hablamos de mejoras en el coeficiente de temperatura, hablamos de una mayor bifacialidad. Entonces, por eso es que este tipo de célula y por eso es que estas nuevas tecnologías pueden cubrir muchas ventajas, porque tienen como dos vertientes diferentes. Los materiales adyacentes al módulo y la generación de energía. Entonces, miramos primero las ventajas asociadas al mayor tamaño de célula. Cuando tenemos un mayor tamaño de célula, tenemos una menor tensión de circuito abierto. Al tener una menor tensión de circuito abierto, podemos tener strings más largos. Recordar que el factor determinante de la longitud del string es que el string no puede superar los 1500 voltios o la tensión máxima del sistema. Y esto está directamente relacionado con la tensión de circuito abierto de cada módulo que se interconecta. Los módulos Vertex, esta familia y las anteriores, tienen tensiones de circuito abierto muy bajas. Por lo tanto, comparando con un módulo de 182 por 182, puede tener una longitud de string mucho más grande. Si tienes mayores strings, tienes mayor potencia por string. Al tener que instalar menos strings, necesitas menos trackers. Al tener que instalar menos trackers, necesitas menos cableado. Y al tener menos cableado y todas las demás, necesitas menos mano de obra. Entonces, son ahorros asociados a los componentes de la planta fotovoltaica. Perdón, tengo una pregunta en cuanto a los ahorros, ¿no? La cuantificación. No sé si se pueden cuantificar. Claro, me imagino que se puede hacer según los proyectos, según el tamaño, según las características específicas, pero ¿nos podrías dar una idea de cuánto nos vamos a ahorrar si Sí, utilizamos? te la doy en exactamente 3 láminas. Tengo los números calculados para un proyecto modelo que viene dentro de 2 láminas. Voy a mostrar primero, digamos, por qué se generan ahorros desde un punto de vista tecnológico y luego te doy números asociados a esos ahorros. Claro, pero lo que quería decir, se pueden cuantificar para cada proyecto, ¿no? Según las Claro. características O sea, específicas, ¿no? es una relación directa. Tienes es eso, tienes un string más potente, entonces de ahí abajo hay una consecuencia de ahorros. Es una cadena.
Y es un poco hacia donde se está enfocando la industria ahora. Como Álvaro muy bien decía, es muy difícil reducir el valor del módulo ahora. Tú no puedes esperar que cada año el módulo valga 20% menos. Pero lo que puedes hacer es que si tú utilizas este módulo, puedes hacer que tengas ahorros en otras partes del proyecto. Y me imagino el tamaño de un proyecto es importante, ¿no? Cuanto más grande sea el proyecto, cuantos más ahorros se puedan, digamos... Depende mucho de las características del proyecto, pero es cierto que este tipo de cálculos son para proyectos grandes. No estamos hablando de que vas a obtener unos grandes ahorros en una instalación residencial. Hay otros factores que hay que considerar, ¿sí? O sea, hay factores de transporte, por ejemplo, el de transporte, que es la lámina que ha quedado acá, sí afecta a una instalación residencial, pero la longitud de string, por ejemplo, no afecta. En una residencia tú no pones un string de 40 módulos, tú pones el espacio que tu tejado te permita. Perfecto, gracias. Entonces, también debido al tamaño del módulo, tenemos ahorros en el transporte. Son ahorros muy importantes porque el módulo, vamos, encaja perfectamente en un contenedor de 40 pies. Entonces, aquí ya empezamos a ver algunos números, lo que Emiliano me estaba comentando, y hacemos algunas comparativas con algunos módulos del mercado, módulos genéricos. Y aquí tenemos pues, un módulo de la nueva familia de Vertex N. Entonces, considerando la potencia, incluso lo estamos comparando con un módulo de potencia superior, pero la cantidad de módulos por contenedor cambia. ¿Por qué? Bueno, por el tamaño se acopla mejor. Tenemos que recordar que el contenedor de 40 pies no se puede cambiar, es el que es. Y tenemos que ver cómo entran mejor los módulos dentro de ese contenedor. Entonces, con el tamaño de célula que utiliza Trina Solar, entran más módulos por contenedor. Por lo tanto, hay mayor potencia por contenedor. Eso, pues, ayuda muchísimo a los proyectos en gastos de transporte. Y aquí podemos ver una comparativa porcentual. 21% más de potencia por contenedor. Y un ejemplo ya en dinero. Si asumimos un coste de transporte de $10,000 por contenedor, que variará dependiendo del proyecto, pero tomando este como ejemplo, estamos hablando de medio céntimo por vatio en ahorro en el costo del proyecto, directamente. Entonces, es una ventaja bastante significativa de los módulos. Y ahora pasamos la página. Vamos a las ventajas de generación. Ya no del tamaño de célula, sino del tipo de célula. Entonces, esto se ha comentado un poco y esta lámina pues la va a pasar un poco rápido, pero tenemos la alta eficiencia del módulo, el menor LCOE, y esto es porque generas más energía, un menor coeficiente de temperatura, la garantía de generación, una menor degradación y una bifacilidad. Aquí me voy a fijar en precisamente estos 3 puntos, o realmente estos 2, que son los que no tengo láminas a continuación. Una alta eficiencia es importante porque estamos al límite del máximo teórico que se puede alcanzar con silicio cristalino. Eso es un hecho. Cada 0.1% de aumento de eficiencia que se consigue es un éxito para la industria fotovoltaica. Entonces, el cambio a células tipo N ha empujado ese límite un poco más arriba. Y vamos a ver hasta dónde lo podemos llevar. Seguimos trabajando y seguimos investigando eso para ir creciendo esa eficiencia poco a poco. Y luego, pues tenemos un menor coeficiente de temperatura. Un módulo tipo P tiene un coeficiente de temperatura de menos 0.34, o sea, pierde un 0.34% de potencia por cada grado por encima de 25, mientras que un módulo tipo N tiene solo un menos 0.30. Pues ese es el factor crucial, ¿no? Que ayuda mucho a la tecnología a tener una degradación menor al final, ¿no? O sea, yo creo que el elemento muy interesante de la tecnología de tipo N es ese tipo de coeficiente de temperatura, ¿no? Al final. Sí, a ver, bueno, el coeficiente de temperatura no tiene nada que ver directamente con la degradación y es cierto que estamos hablando de números muy pequeños, sí, también hay que dejarlo todo muy claro, entre un 0. Estamos hablando de una diferencia de 0.04%. Que quitamos el porcentaje de 0. La tecnología fotovoltaica no son diferencias pequeñas al final, ¿no? Parece pequeña, pero no lo es, ¿no? Esto es un aporte muy significativo a los proyectos, sobre todo en Latinoamérica, que son sitios de mucho calor, pero hay otros factores que honestamente lo cubren. Por ejemplo, la degradación no está directamente relacionada con la temperatura, porque está más relacionada con el tipo de célula, con los pares boro-oxígeno, como comenté antes, y directamente la generación te da más energía, incluso sin contar la temperatura. Entonces, son pequeñas ayudas, como estamos hablando de números muy pequeños, pues hacemos pequeños incrementos poco a poco hasta alcanzar una gran diferencia. Pero un mejor coeficiente de temperatura juntos con eficiencia mayor, claro, es lo que da
todo ese incremento de energía al final, ¿no? Sí, por supuesto, por supuesto. Al final también tengo unos números mostrando un poco cuánto incremento de generación, ya no de potencia, sino de generación, se puede esperar a través de la vida útil de la planta, pero es un poco los 6 puntos que están aquí. Tienes que considerar que aunque la eficiencia ha crecido un poquito, ha crecido, que la generación ha crecido un poquito, pero ha crecido. Y cuando ves todos los aumentos, quizás el aumento más grande es en bifacialidad, que ha pasado de un 70 a un 80%. Eso sí ya es un aumento bastante considerable. Y luego demás son incrementos pequeños que son muy notables al final. Y es donde se ve un impacto muy grande. Cuando estás hablando de instalar 1 millón de módulos en una planta muy grande, si cada módulo te da un 0.1% más, 1 millón es mucho. Y hablamos de un ciclo de vida de 30 años ahora, no hablamos ya de 25 y 30 años y más, quizás, porque siempre una planta puede durar también 40 al final. Muchas veces las plantas son modificadas por repotenciaciones al final de su ciclo de vida útil. Considera que una planta de hace 25 años tenía módulos de 150 vatios quizás, de 100 vatios. Entonces no se espera que se llegue a los 25 años. Muchas veces por decisiones económicas es mejor repotenciar antes que sacar su ciclo de vida útil. Eso es cierto, pero los módulos pueden seguir funcionando, sí. Son módulos muy resistentes. Claro. Pues adelante, por favor, y pues así te invito a concluir tu presentación para pasar a la siguiente. Por supuesto. Entonces, otro de los puntos muy importantes, estamos hablando de precisamente garantía y degradación. Tenemos que la degradación del primer año se reduce a la mitad, de un 2% a un 1%, y la degradación anual pasa de un 0.55 módulos monofaciales a un 0.4. Estamos hablando que al final de la vida útil del módulo tenemos mucha más generación de energía. Y más adelante mostraré algunos números que reflejan esto de una manera un poco más visual. Tenemos que recordar que el módulo tiene 2 garantías. Tiene una garantía de producción por 30 años y una garantía de producto por 12 años. Como comenté anteriormente, uno de los mayores incrementos de la tecnología es la bifacialidad. Pasamos de un 70% a un 80%. Y entonces puedes ver que comparando con un módulo tipo P, tenemos incrementos entre un 3 y un 5% de generación simplemente por la bifacialidad. Son factores bastante importantes, sobre todo este es el que ha tenido el cambio más radical. Y aquí ya entramos en lo que son un poco números, ¿vale? Entonces, podemos ver aquí un claro ejemplo. Estos son una planta modelo con 3 tipos de módulo, un módulo de 210 tipo P, un módulo de 210 tipo R y un módulo de 182, digamos un modelo genérico. Y puedes ver la reducción, por ejemplo, en metros de cable. Puedes ver la reducción en zanjas que tienes que construir. Entonces, estas reducciones son pequeñas reducciones que se van acumulando y aquí puedes ver un poco los cambios que puedes obtener en dinero, ¿vale? Repito, esto es un modelo, digamos, genérico y es importante que cada planta haga su propio análisis, pero el modelo genérico es bastante descriptivo. Tienes ahorros en la instalación del módulo. Como ya he comentado, tienes menos módulos para instalar y tienes, por lo tanto, se ahorra en el precio de la mano de obra. Vamos, los diferentes ahorros se van acumulando poco a poco hasta que un módulo de alta potencia tiene un menor BOS que un módulo de, digamos, más estándar. Y aquí esta es quizás una de las láminas más interesantes. Aquí podemos ver ya la unión entre el ahorro en BOS y el incremento de potencia. Aquí está calculado para 15 años. Una planta de 210 tipo N estaría produciendo hasta un 3% de potencia más al cabo de 15 años. Esto es lo que claramente hace una disminución en el LCOE. Y era lo que estábamos hablando, hasta un 4.19% de disminución en el LCOE. Entonces, son valores que se han probado. Cada planta puede hacer sus propios cálculos, pero son cosas que se pueden claramente probar en base a las tecnologías que se han venido explicando. Y por último, y yo creo que Emiliano aquí me va a decir que me apresuro un poco, quizás voy un poco corto de tiempo, quería comentar rápidamente la familia de módulos de Trina Solar. Ha venido evolucionando poco a poco y se ha mantenido siempre por delante en potencia máxima a la evolución del mercado. Y tenemos 2 módulos que son los más representativos de la nueva familia.
el módulo NG19RC.20, este es el código interno, pero es un módulo tipo N y hasta 590 vatios, una tensión de circuito abierto de 47.8, que para el tamaño y potencia del módulo es reducida, que es un módulo bifacial. Estamos hablando de un módulo de más de 2 metros de alto por 1.1 de ancho. Y tenemos nuestro módulo ya de máxima potencia de 685 vatios, que curiosamente mantiene la misma tensión. Y esto es por la configuración interna del módulo. Solamente se incrementa la corriente y por lo tanto es un módulo que para su rango de potencia tiene una tensión de circuito abierto bastante reducida. Entonces, Emiliano, te dejo el pase a ti, porque no sé si me he pasado de tiempo. Sí, no, pues lo hiciste muy bien, todo muy claro y muchas gracias por algunas cosas que explicaste muy bien. Y nada, pasamos sí a la presentación de César. Antes de pasar a su presentación, me quiero agradecer a Diana Rybachenko para organizar ese seminario y lanzamos un vídeo de Trina. Bueno, César, yo creo que ¿podrías empezar la presentación? Por supuesto que sí. Se escucha bien, ¿verdad? Sí, muy bien. Bueno, permíteme aquí agrandar la presentación. Primero que todo, agradecer la invitación y la iniciativa de PV Magazine por organizar este tipo de eventos. Y por otro lado, también un honor de compartir este espacio con la gente Trina. Y aprovechando esa coyuntura y los temas que recién planteó José, con las nuevas tecnologías que se están desarrollando, existe siempre una alianza muy cercana entre los fabricantes de paneles y, por supuesto, los fabricantes de inversores o los que proveemos la tecnología de, digamos, las plataformas para poder conectar estos paneles y que puedan ser, digamos, inyectada esa generación a la red, ¿ya? Lo que llamamos la electrónica de potencia. Entonces, lo que voy a hacer brevemente es una pequeña introducción de la compañía y luego me voy a meter de lleno ya más técnicamente en las soluciones que tenemos y que hemos desarrollado en conjunto para poder integrar estas nuevas tecnologías, que básicamente el mensaje que dio al final José, que tienen una mayor corriente, por lo tanto, nuestros equipos se tienen que adaptar a eso. Claro, uno de los retos para los productores e inversores fue
adaptar sus productos a ese nivel de corriente, ¿no? Que fue el reto que todos tuvieron que encarar, ¿no? Al momento de ver esos nuevos productos. Exactamente. Yo diría que estamos viviendo una transición o una revolución muy parecida a lo que hubo hace años atrás cuando pasamos de la tecnología de 1000 voltios a la de 1500. ¿Te acuerdas? Hoy en día es impensado una planta, digamos, de gran escala con 1000 voltios. Eso ya prácticamente no existe. Lógico que van a existir todavía instalaciones residenciales por un tema de seguridad, donde el máximo permitido por regulación son 600 y sobre techos industriales 1000 voltios. Pero para plantas, digamos, de gran tamaño, 1500 ya es el estándar. Bueno, una pequeña reseña a la compañía. Este año Sungrow está celebrando sus 25 años, estamos celebrando nuestros aniversarios de plata. Se funda el año 1997. El año 2006 expande su mercado y ya empieza a salir internacionalmente. Antes de eso siempre había sido para consumo local. Esta es una empresa china, por lo tanto su mercado era prácticamente todo para consumo doméstico. El 2011 la compañía se abre y empieza a cotizar en bolsa. El 2015 nos convertimos en el principal fabricante con la mayor cantidad de participación de mercado, destronando a empresas que llevan muchos años ya en la industria. El 2017 ya aterrizamos aquí en Latinoamérica, abriendo oficinas en Brasil, Chile y México. Y hace muy poquito abrimos una en Colombia. El 2018 abrimos nuestra primera fábrica fuera de China, específicamente en la India. Y el 2019 cumplimos un hito muy importante, que fuimos la primera fábrica de inversores fotovoltaicos en alcanzar la barrera de los 100 gigawatts, también destronando a empresas que llevan casi 40 años en la industria. Eso nos llena de orgullo, pero también nos plantea muchos desafíos para lo que se viene. En esta lámina muestro las principales unidades de negocio que tiene Sungrow. Las más importantes son, bueno, somos fabricantes de inversores fotovoltaicos, también tenemos una división de desarrollo de negocios, es decir, un segmento que se dedica a desarrollar proyectos. También somos fabricantes y proveedores de baterías. También fabricamos los conversores para las turbinas eólicas. Estamos también en el mercado de los vehículos eléctricos. También proveemos tecnología para plantas flotantes, es decir, estos flotadores para instalar plantas solares sobre espejos de agua. También sistemas inteligentes de O&M, operación y mantenimiento. También fabricamos cargadores para coches eléctricos y las últimas dos divisiones que se han agregado a nuestra compañía como unidades de negocio son la fabricación de robots para limpieza inteligente de módulos y también una nueva división de electrolizadores para la producción de hidrógeno verde. Las dos de arriba, inversores fotovoltaicos y baterías, son las que hoy en día representamos aquí en Latinoamérica y esperamos ir incorporando las siguientes dependiendo del crecimiento que vaya presentando el mercado latinoamericano, por cierto. Algunos números interesantes de la compañía bajo el punto de vista de la capacidad de producción. Tenemos 3 plantas, entre las 3 sumamos 120 gigawatts de capacidad de producción al año. La más grande, por cierto, es nuestra casa matriz en China de 90 gigawatts, una en la India de 20 y hace muy poco también inauguramos una en Tailandia con una capacidad de 10 gigawatts. Y con respecto a soluciones de almacenamiento, tenemos una capacidad de producción de 20 gigawatts en términos de potencia, es decir, la electrónica de potencia, y de 20 gigawatt hora en términos de baterías. Como les dije, el crecimiento ha sido, la verdad, que vertiginoso, muy exponencial los últimos años. Y a la derecha de la pantalla pueden ver que el año pasado, el año 2021, rompimos todos los récords y todas las predicciones que habíamos estimado el año anterior, entregando una capacidad total de 47 gigawatts. Invertimos casi un 8% en investigación y desarrollo y casi el 40% de nuestra dotación está directa o indirectamente relacionada con temas técnicos, ya lo que nos ha permitido hoy en día tener más de 3.600
patentes en temas de tecnología. En Latinoamérica ya hemos entregado 9 gigawatts de potencia en términos de capacidad de todos los inversores que hemos vendido en la región. Acabamos de vender también en varios proyectos 60 megawatt hora en términos de almacenamiento y esperamos el próximo año cerrar en 800 megawatts hora y ya somos más de 100 personas distribuidas en los 4 países que mencioné. Bien, ahora nos vamos a la parte más técnica, más dura y muy relacionada con lo que presentó José y comentó, por cierto, Álvaro también en su presentación. Ha habido una evolución en las tecnologías. Hasta hace muy poquito teníamos una solución que había sido muy exitosa y sí lo sigue siendo porque lo seguimos fabricando, un inversor de 250 kilowatts de potencia. Pero dada la evolución también de las tecnologías y la irrupción de esta nueva tecnología, bien digo, de N-Type, lo cual propone un aumento en la corriente, tenemos que ponernos nosotros también al día y hemos lanzado este nuevo inversor de 350 kilowatts. Eso también trae mejoras en términos del BOS, no solamente en CAPEX, sino que también en términos de... Está siendo un tema muy importante hoy en día, no solamente ahorrar en la... Creo que lo perdimos un segundo. Entro porque yo creo que tenemos problemas técnicos. Vamos a esperar un rato si puedo volver. No sé si es mi problema que no lo escucho, pero me parece que ya se congeló. Y ahora que tiene que volver. Hola Luis, me parece que ya se... Hola, sí, creo que se ha tenido un problema, César, puede ser. Sí, esperaría un rato que pueda volver, pero mientras tanto, no sé si queremos pedir a... Claro, que vuelvan a ver quién está volviendo. No, perfecto, ya te recuperamos. Perfecto. Disculpen. No sé, algo tiene que haber pasado, disculpen. Bueno, aquí hay algunas de las ventajas: menor LCOE, mayor seguridad en términos técnicos, una integración multidimensional, justamente porque les decía que es compatible tanto con la generación antigua de módulos como con las nuevas, y también entrega soporte de red. Bien, como adelantaba, esto es un equipo de 350 kilowatts a 30 grados de temperatura ambiente, obviamente que sufre un derrateo como cualquier equipo de electrónica de potencia, baja su potencia a 320 en 40 grados y también podemos proveer soluciones de media tensión integrada de 3 megas, de 4, de 6 y la última desarrollo es de 9 megavatios, es decir, una solución totalmente centralizada e integrada junto con la solución de inversores. Como les decía, si me preguntan algunas cifras, ¿cuánto se puede ahorrar con este nuevo, lo mismo alineado con lo mismo que le preguntaban a José? Hemos hecho cálculos que por cada 100 megavatios de potencia un proyecto podemos ahorrar con respecto a la tecnología que teníamos anteriormente, hasta casi $2 millones. ¿Ya? Esto solamente en CAPEX. En términos de seguridad, hemos incorporado sistemas tanto de detección de aislamiento por el lado de AC como en DC. Ya, como también decía anteriormente, una de las ventajas es que aplica integración multidimensional, tanto por el lado de los módulos, de los trackers, de los sistemas de limpieza, y por supuesto es un equipo que está preparado para entregar soporte de red. Una de las grandes ventajas, justamente para poder acoplar o integrar esta nueva tecnología N-Type con mayor corriente. Recuerden que los inversores fotovoltaicos son conversores que lo que convierten es corriente, no tensión. Por lo tanto, bajo el punto de vista eléctrico, es una fuente de corriente. ¿Okay? Y al lado izquierdo ustedes pueden ver que, dada su topología de 2 strings por cada MPPT, no necesita fusibles. ¿Okay? Porque utiliza la misma caja de fusibles que viene integrada dentro del mismo módulo, con lo cual permite, digamos, una capacidad de corriente reversa, corriente inversa, de la misma proporción que la corriente del módulo. ¿Ya? A diferencia
de equipos de la competencia que agrupan hasta 5 strings por cada MPPT. Aquí algunas características interesantes, ya la había mencionado, viene con sistemas de monitorización de aislamiento tanto por el lado de C como del lado AC. Y aquí termino con esta lámina para dar pie y tiempo a preguntas, que es un equipo que viene en dos versiones. Una versión que es para todavía ser compatible con los módulos que ya todos conocemos, hasta 15 amperios, pero una versión que viene completamente ya adaptada para conectar módulos tipo N-Type, con los que mostró Trina, con una corriente superior. Y con eso evitar, digamos, el clipping y la consiguiente pérdida en generación. Bien, eso es todo. Muchísimas gracias. Muchas gracias, César. Muchas gracias. Antes te voy a dejar la palabra, Luis, para empezar con la ronda de preguntas. Muchas gracias, César. Sí, realmente muy buena presentación también. Emiliano, Perdón, Luis, tengo que recordar porque hay muchas preguntas, muchos participantes preguntando si dónde se pueden descargar las presentaciones. Lo recordamos, la grabación de este seminario, así como las presentaciones se podrán descargar a partir de mañana en la página global de PIB Magazine. Y todos los participantes recibirán un correo electrónico con los enlaces que se tendrán que utilizar. Perdona, Luis, adelante, no, porque ya... En realidad iba a decir exactamente lo mismo, así que esto estuvo bien. No hay problema. Muy bien. Bueno, yo creo que podemos pasar más o menos a un turno. Agradecer a César, por supuesto. Muchas gracias, César. Muy interesante, como todas las presentaciones que estamos asistiendo. Y sería bueno entrar a una fase de preguntas que nuestros concurrentes están haciendo. Yo tengo una con la que quiero empezar, tomando en cuenta que estamos hablando siempre de América Latina y la particular geografía que tiene la región. Hay una pregunta que a mí me pareció interesante. La pregunta dice así: ¿qué factibilidad hay de estos paneles solares y de todos estos desarrollos para parques solares fotovoltaicos en zonas de más de 2.500 metros sobre el nivel del mar? Desde el punto de vista del módulo, la respuesta es bastante fácil. La altura no afecta al módulo como tal. Cuando hablamos de temperatura, a instalaciones a alta altura, pues claro, la temperatura va a ser mucho menor y las ventajas de un bajo VOC se notan mucho porque puedes poner más módulos por string. Pero estamos hablando de la temperatura. También puedes instalar un parque al sur de Chile que haga mucho frío y vas a tener las mismas ventajas. En cuanto a altura, el módulo no tiene ningún tipo de espacio cerrado que vea o una reacción adversa a la presión o la diferencia atmosférica de una instalación a muy alta altura. Pero, y en el caso contrario, y en el caso de altas temperaturas, por ejemplo, como en el norte de Chile precisamente. De altas temperaturas, pues bueno, la tecnología funciona bastante similar. El tipo N tiene un mejor comportamiento que el tipo P porque tiene un coeficiente de temperatura ligeramente menor. Entonces, en lugares de alta temperatura, es cierto que se ve un poco reducida. Si comparas exactamente a la misma irradiancia, en una zona con baja temperatura funciona mejor el módulo, es la base de la tecnología. Pero un módulo tipo N en una zona de alta temperatura va a funcionar mejor que un tipo P debido al bajo coeficiente de temperatura. Bien. Bueno, no sé si me da, porque siempre es una pregunta que siempre vemos que nos envían los participantes. Claro, es la del precio, hablando de los módulos en este caso. Yo me imagino que es una pregunta que no se puede contestar así con un número, pero en general sí nos pueden dar una idea del... pero sí, es un poquito más caro, lo dijimos antes, pero ¿cuánto más caro, no? Y ya me imagino la respuesta no es fácil, pero sí se puede decir algo en este sentido. Sí, es verdad, Emiliano, pues es la típica pregunta, pero... Bueno, la verdad es que esperamos, hay un espacio, ¿no?, entre el costo del módulo con la tecnología más habitual actualmente, que es la P-Type y la N-Type. ¿Por qué? Bueno, pues porque la capacidad instalada y la industria está todavía en un 90% preparada para surtir la tecnología P, no la N. En cambio, creemos que esa tendencia se va a ir invirtiendo en los próximos meses. Por lo que ese diferencial de precio que depende del grado de implementación de esta tecnología para cada fabricante de módulos, es decir, para algunos la diferencia de precio será un 4%, para otro un 3%, para otro un 2% a día de hoy,
Eventualmente irá decreciendo en todos los casos a medida que la industria se acostumbra más al N-Type y se iguala la capacidad de fabricación de tecnología N-Type con la P-Type. Eventualmente es factible que ambas tecnologías cuesten lo mismo a nivel coste, por lo que sería, por lo tanto, posible que la tecnología P-Type pudiera desaparecer y quedar obsoleta como ocurrió con la policristalina hace pocos años. Pero vamos, a día de hoy no tengo el número mágico. Ya, eso lo sabemos. Sí que es muy difícil sacar ese tipo de respuesta, pero ya me imagino la dificultad, ¿no? Porque según el país, según el cliente, según el proyecto, ¿no? Siempre y en esa situación de volatilidad absoluta que tenemos en el mundo, me imagino que dar un precio ahora sea lo más difícil del mundo. A grandes tengo una rasgos, pregunta que están consideran haciendo. un céntimo de dólar perdón. entre N y P, pero ese espacio se irá reduciendo, por vatio, claro. Que quiero una pregunta que hay para César, que si podría repetir la potencia de los inversores Sungrow, César. A ver, el inversor que presenté, que es la nueva generación de equipos String, porque también fabricamos centrales y en los centrales la verdad que no hay ningún problema con la tecnología de alta corriente. Ahí solamente en la caja que se conecta para agrupar los String, que conocemos como Combiner Box o String Box, ahí es donde se pone el fusible adecuado. Pero en el equipo que mostré es un equipo que tiene 352 kilowatts de potencia a 30 grados. Esa es su potencia nominal. Y obviamente que va derrateando dependiendo de la temperatura. Quiero tomarme la pregunta anterior que le hicieron a José, que en realidad la altura no afecta efectivamente a los paneles, sino que le afecta a la electrónica de potencia. Y nosotros tenemos tecnología que permite integrar nuestras soluciones en altitudes mayores a 3.000 metros, ya incluso llegando a 4.000. También considerando un cierto derating, porque todos sabemos que a mayor altura la densidad del aire disminuye, por lo tanto eso puede crear arcos. Y lo que se hace es limitar el voltaje DC para que eso no ocurra, ¿ya? Pues hay otra muy interesante que habla también del tema de que hay otra tecnología de alta potencia y hablamos de alta eficiencia, como la de heterounión. Claro que hay productos que están entrando en el mercado, ¿no? Entonces es un producto que está compitiendo un poco con el TOPCon en ese momento, aunque el TOPCon se esté afirmando mucho más en términos de envíos y de presencia en mercado, porque en heterounión se está todavía a un nivel de, no digamos de desarrollo, porque ya tenemos fábrica, ya tenemos productos en el mercado, pero digamos, está empezando una competición, ¿no? Con heterounión, también con módulos de tipo IBC que ya existen. Me imagino que habrá una convivencia de esta tecnología en los próximos años, ¿no? José, no sé si quieres decir algo. Sí, a ver, o sea, tenemos que recordar una cosa curiosa acerca de la fotovoltaica. Nada de esto es realmente muy nuevo. Los módulos bifaciales ya se instalaban en 1986, un desarrollo de la Universidad aquí de Madrid lo instaló una planta pequeña. Entonces, lo que mueve qué tecnología realmente se utiliza es el mercado. Tienes que ver que el tipo N ya se conocía y ahora es donde la capacidad de fabricación de las plantas y las demandas de eficiencia del mercado se han unido para que el tipo N sea el módulo, digamos, prevalente. El HJT se conoce y puede que sea algo interesante a futuro, pero de momento es un cambio muy radical. El tipo N está cambiando la célula, simplemente el orden de modificar la célula. Con un HJT me estás metiendo un elemento adicional, estás incluyendo ya silicio amorfo, donde hay unas interacciones entre dos capas que son un poco más complejas. Entonces, tienes un mayor riesgo, un coste de fabricación mucho más elevado, y es una tecnología que de momento no es muy mainstream en el mercado. Ya, claro. También tenemos un tema de, quizás Álvaro lo puedo preguntar a ti también, un tema de estrés mecánico mayor con esa célula de alta potencia. ¿Son células más frágiles o más, digamos, sensibles al estrés mecánico? Porque es un tema también que hablamos Sí. a menudo. No, bueno, a ver, yo creo que cuanto más grande es la célula, bueno, pues más superficie tiene y, bueno, tienes que cuidarla un poquito más. Lo que pasa es que nosotros hemos optado, tienes el fabricante número 1 mundial en el tamaño de 210 milímetros de célula, porque hemos concluido
que es el tamaño de célula que te permite alcanzar las mayores potencias con eficiencias iguales o mayores que las otras células disponibles. Y a mayores potencias es muy fácil entender que si yo tengo que instalar 10 megavatios y me puedo ahorrar la instalación de 1000 módulos, oye, pues eso tiene un impacto directo en mis costes, ¿no? Y en el espacio, y etcétera. Entonces, en la historia de la fotovoltaica, el tamaño de célula solo ha crecido. Eran de 125 milímetros, luego de 156, luego de 182, luego, etcétera. Y bueno, más pequeñitas que eran antes. ¿Qué pasa? Lo que sí que es verdad es que tenemos que hacer un buen sándwich con esas células, un buen encapsulado y un buen cristal y un buen marco que las proteja mecánicamente. Y les tenemos que someter a todo tipo de pruebas de carga mecánica para asegurarnos que el módulo, oye, va a cumplir con sus 25 o 30 años de garantía. Por eso tiene más relevancia que antes no solo el módulo en sí, sino cómo interacciona el módulo con los distintos componentes de la planta, como mencionaba antes. A nivel eléctrico, principalmente con el inversor. Pero a nivel mecánico, algo que no era tan relevante anteriormente, que es, oye, ¿cómo fijas el módulo en el tracker? Bueno, pues eso ya es un tema muy relevante que en Trina analizamos caso a caso para cada proyecto grande, ¿ok? Y de hecho, Trina invirtió bueno, adquirió un fabricante de trackers y ha evolucionado el producto para asegurar la total compatibilidad de nuestros módulos con nuestros trackers y poder comprobar en ensayos de túnel de viento y en ensayos reales que ambos están bien diseñados. Por lo que no nos podemos echar para atrás es, oye, como hay un reto de que la célula es mayor y por lo tanto puede haber algún riesgo adicional de cargas mecánicas, abandonémoslo. No, se acomete el reto, se evoluciona la tecnología y se resuelve. Y eso es exactamente lo que hemos hecho. Gracias, Álvaro. Luis, creo que tenemos tiempo para una última pregunta y la conclusión. Te la dejo. ¿No te escuchamos, Luis? Ya. Ay, perdón. No. ¿Ahora sí? Sí, ahora sí, ahora sí. Vale. Sí, a ver, una pregunta que es si los paneles de más de 600 watts, ¿con qué voltaje en sistema DC trabajarán? ¿Desde 12 voltios, por ejemplo? Bueno, a ver, la tensión del circuito abierto de un módulo de 600, estamos hablando del orden de los 47 voltios. Entonces, ahí tienes que ajustarlo al sistema. Si vas a trabajar en un sistema DC, tienes que tener la electrónica necesaria para ajustarlo a los requerimientos del sistema que tienes, pero tienes que considerar que partes de ahí, partes de un generador de energía que tiene 47 voltios y 18 amperios, el más grande de todos. Entonces, tienes que ajustar todo tu diseño en base a esos valores iniciales. Bueno, no sé, Emiliano, creo que podemos ir cerrando. Sí, ya será, ya sobramos el tiempo, pero pues ya podemos cerrar. Bueno, queremos finalmente entonces agradecer a Álvaro García Maltrás, vicepresidente de América Latina y el Caribe de Trina Solar, a José Alberto Flores Hernández, jefe de servicio técnico para América Latina y el Caribe de Trina Solar también, a César Sáenz de Latam Utility EES Manager de Sungrow, y agradecer para su participación y a todos los que han estado asistiendo a este webinar de Web Tecnología TopCon de alta eficiencia para distintas latitudes en América Latina que PV Magazine ha organizado, y recordarles a todos, por supuesto, que la grabación de este seminario y la presentación se podrá descargar de nuestra página web a partir de mañana, y que los participantes en su mail recibirán también enlaces para poder descargarlo. Desde ya, entonces, sí, perdón. Luis, perdón, Sí. Quiero dejarle la conclusión un poco a los oradores, y que si quieren agregar algo después de todo lo que hablamos, porque hablamos de tecnologías nuevas, entonces si quieren concluir de alguna manera con un minuto cada uno para simplemente concluir, me gustaría empezar con Álvaro. Claro, bueno, gracias. Gracias, Emiliano, gracias, Luis, y bueno, gracias a PV Magazine y a todos los asistentes. Simplemente por mi parte, incidir en el hecho de que tenemos como mencionaba César antes, estamos en un momento en el que conviven distintas tecnologías. Creo que es importante optar por la tecnología que seguramente tendrá más posibilidad de imperar en el mercado para poder beneficiarse de reemplazos de modelos y de asegurarse de que va a tener continuidad, y en nuestra opinión, y principalmente basada en su factibilidad técnica
y económica, y en el hecho de que en todas las simulaciones se obtienen mejores resultados de LCOE, de coste estabilizado de la energía, esa tecnología en TOPCon es la adecuada, ¿no? Y Trina la implementa ya en sus módulos que comenzamos a fabricar en masa pues, a partir de final de este año. Invitamos a todos nuestros clientes y los que no lo son a que los prueben porque verán que funcionan excelentemente y ayudará a que sus proyectos sean más competitivos. César, a ti la conclusión. Después a José, claro. Bueno, más que todo, agradecer por la oportunidad de participar acá. Nuevamente un honor de haber compartido con todos ustedes, con la gente de Trina. Y solamente concluir que la tecnología existe e invitar a todos a que se comuniquen con nosotros y que empecemos ahí a trabajar por un futuro sustentable. Muchísimas gracias. Gracias, César. Y José, a ti la última palabra entonces. Y luego cerramos. Muchas gracias. Nada, a mí me gustaría incidir en que es un momento muy interesante en la fotovoltaica desde un punto de vista técnico. Estamos en un punto de quiebre donde se ve pues, claramente pues, la historia fotovoltaica desarrollándose, donde una tecnología empieza a ser menos relevante y una nueva tecnología empieza a crecer. Y me parece que desde un punto de vista comercial es muy importante que este cambio se haga de la mano de una empresa que pueda proveer un buen servicio al cliente, un buen sistema de calidad a la fabricación, que es muy importante cuando este tipo de cambios ocurren, que se mantenga un muy estricto control de calidad en fabricación de los módulos y que luego además, si llega a haber algún problema, haya un buen sistema de atención al cliente en postventa que pueda ayudar. Entonces, sí, es un momento muy interesante en la fotovoltaica y yo espero que siga desarrollándose la fotovoltaica y sigamos creciendo todos como industria. Gracias. Y Luis, a ti para concluir definitivamente. Bueno, nada, lo dicho hasta ahora, muchas gracias a todos los participantes, a todos los que han asistido. Están llegando mensajes de que ha sido una presentación magnífica, o si no lo han visto, para que se queden tranquilos que hemos ido bien. Y bueno, hasta la próxima y muchas gracias por participar a todos. Que tengan buenas tardes, buenos días, según les toque el horario. Muchas gracias. Adiós. Muchas gracias. Gracias. Hasta luego. Chao, gracias.